pantalla y continuamos. Ahora bien, entonces ayer les decía, si yo parto del reposo, si yo tengo aquí gas presurizado, en reposo o a una velocidad subsónica, como sea. En este caso, bueno, estoy diciendo que es reposo, ¿verdad? Precisamente por el P0. Entonces, si la diferencia de presión entre este punto y este punto es lo suficientemente grande, el flujo se va a acelerar lo suficiente para que después de haber recorrido la parte convergente, llegue a un flujo sónico en la garganta. Ahora, si el flujo sónico en la garganta, en la parte divergente, va a seguir acelerando hasta velocidades supersónicas, ¿verdad? Ya después de la garganta ya es supersónico y se va a seguir acelerando. Entonces, bueno, eso es contraintuitivo, como les decía, ¿verdad? Uno raramente ve flujos supersónicos en la naturaleza. Realmente, la mayoría son fabricados artificialmente aquí en la Tierra, ¿verdad? Ya a nivel astrofísico, bueno, pues en el espacio sí hay muchos flujos de esos, ¿verdad? Pero aquí en la Tierra es raro ver un flujo supersónico que ocurra naturalmente. Pero bueno, lo cierto es que en la parte convergente el flujo se va acelerando, siempre subsónico. A lo mucho puede llegar a acelerarse a una velocidad sónica en la garganta si la diferencia de presión es suficientemente grande a uno y otro lado. Y ya después en la parte divergente se sigue acelerando supersónicamente. Ahora, si yo aquí en el lado izquierdo, yo tengo un P0. Y uno como ingeniero típicamente, ¿verdad? Si una tobera sirve para acelerar un flujo, significa que va a salir un chorro disparado de la tobera. Entonces, típicamente la presión aquí ya está dada. Viene por la instalación, por la instalación o el sistema hidrodinámico, ¿va? O aerodinámico. Pero lo cierto es que uno como ingeniero, uno tiene la capacidad de ir bajando la presión de este lado. Entonces, si esta presión ya está dada, y uno como ingeniero llega y tiene la capacidad de bajar la presión de este lado, va a llegar un momento que si yo bajo la presión lo suficiente, el flujo se acelera de tal manera que ya el flujo aquí es sónico y de aquí en adelante es supersónico. Ahora bien, una vez que yo llego a esa presión crítica, a esa presión que hace que la aceleración se haga, provoque un flujo sónico en la garganta y supersónico en la parte divergente, si yo sigo bajando la presión aquí, el flujo no va a ir más rápido. Entonces uno puede decir, ¿por qué? La razón es la siguiente. Cuando la presión del lado derecho no la he bajado lo suficiente, el flujo no llega a ser sónico en la garganta. Entonces el flujo se acelera, no llega a sónico, y como no llegó a sónico, en la parte divergente se desacelera. Entonces la subí y volvió a bajar en la parte divergente, porque la diferencia de presión no fue muy grande. Si yo sigo bajando la presión, ahora sí, el flujo va a llegar a acelerarse lo suficiente para llegar al sónico en la garganta y seguir acelerándose. Cuando yo llego a ese punto, el flujo másico en la tobera ya llegó a un punto máximo. Si yo sigo bajando la presión aquí, no va a haber más flujo másico y ni siquiera el flujo se va a acelerar más. ¿Por qué? Porque como el flujo supersónico en la parte divergente, ¿verdad? Como el flujo supersónico en la parte divergente, si yo sigo bajando la presión aquí, ¿cómo vas a ver el lado izquierdo que sigue bajando la presión? Recuerden que la presión, la información de cuánta presión hay aquí, la siente el lado corriente arriba, porque esa información se propaga corriente arriba a través de ondas sonoras, ¿verdad? Entonces, cuando yo bajo la presión aquí, ese cambio de presión o ese nivel de presión se hace sentir, esa información viaja corriente arriba a través de ondas sonoras. Pero, si la diferencia de presión es tal, que es flujo sónico en la garganta y flujo supersónico en la salida, este flujo supersónico se está llevando a las ondas sonoras, porque las ondas sonoras viajan a una velocidad del sonido, pero el fluido en la dirección contraria viaja a una velocidad mayor que la del sonido. Entonces, el flujo se está llevando la información de cuánta presión hay aquí. Entonces, traducido al español, ¿verdad? Cuando yo bajo la presión
entre yo más baje la presión, más rápido va a ir el flujo. Y cuando yo baje la presión a un nivel crítico, el flujo se aceleró al punto sónico en la garganta y se siguió acelerando en la parte divergente a velocidades supersónicas. Y son estas velocidades supersónicas las que van a impedir que si yo sigo bajando la presión, van a impedir que esa información viaje corriente arriba, ¿verdad? A través de ondas sonoras, porque el flujo supersónico es más grande y se las está llevando, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a ese punto, donde yo ya bajé la presión del lado derecho, más allá de una presión crítica, se dice que el flujo está estrangulado, ¿verdad? Se dice que el flujo está estrangulado. ¿Por qué? Lo estoy estrangulando porque aunque yo le siga bajando la presión, esta tobera no puede, pues, respirar más aire, por así decirlo, o más gas. Es decir, ya no puede incrementar su flujo máximo, ¿verdad? Entonces dice que el flujo está estrangulado, ya no puede respirar más, ya no puede transportar más gas. Entonces, una vez que yo baje la presión del lado derecho, de tal manera que llegue a una velocidad sónica en la garganta, ese nivel más bajo de presión que yo pueda poner acá, en el sentido de que ya no puedo incrementar más el flujo másico acá adentro. Ya no puedo incrementar la velocidad aquí adentro más. Esa es la velocidad máxima que va a ocurrir aquí adentro. Entonces, se dice que el flujo está estrangulado cuando yo llegue a esa presión crítica. Bueno, entonces, moraleja. Del lado izquierdo, esta presión, no puedo hacer nada al respecto, está dada por las condiciones de la instalación, típicamente. Es del lado derecho cuando como ingeniero trata de bajar la presión en la salida de la tobera para que el flujo vaya cada vez más rápido, pero si bajo la presión no es suficiente, voy a llegar al flujo sónico en la garganta, flujo supersónico en la parte divergente, y por lo tanto, si yo sigo bajando la presión, no puedo incrementar ni las velocidades aquí adentro, ni el flujo másico ya que se transporta ahí. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una tobera, ¿verdad? Convergente nada más, convergente. Al rato hablamos de la parte divergente, pero por ahora nada más tenemos la parte convergente. Y a la entrada de la tobera tenemos aire quieto, ¿verdad? Aire quieto a 20 grados centígrados. Y la presión de este aire quieto, ¿verdad? Es 300 kilopascales. Y yo como ingeniero del lado derecho en la salida de la tobera, yo bajo la presión hasta 200 kilopascales. Entonces, como es mayor la presión en el punto 1 que en el punto 2, la diferencia de presión va a empujar el flujo para que se mueva a través de la tobera. Ahora bien, la tobera en la salida tiene un diámetro de 4 centímetros. Tiene un diámetro de 4 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el flujo másico allá adentro? Recuerden, si yo sigo bajando la presión aquí, se incrementa cada vez más el flujo másico, más rápido va a ir el flujo. Pero va a llegar un momento en que si yo bajo la presión hasta el punto crítico, voy a llegar a flujo sónico en la garganta, o sea, en la salida, ¿verdad? Y el flujo ya no puede ir más rápido. Y ahí habré llegado a un flujo másico máximo, ¿verdad? Flujo másico máximo, y se dice que el flujo está estrangulado. Ahora, hay que preguntarnos si este PR es esa presión crítica o no. Vamos a ver. Entonces, en el recorrido desde 1 hasta 2, ¿verdad? Y esta presión está aquí, pero es como si estuviera en la salida, ¿verdad? El flujo en la salida siente lo mismo en toda esta zona, ¿verdad? Entonces aquí la presión es 200 kilopascales. Entonces, en el recorrido desde 1 hasta 2, ¿verdad? En el recorrido desde 1 hasta 2, en 1 tengo P0 y en 2 tengo el punto P, ¿verdad? Entonces, el estado termodinámico se va transformando desde P0, va a ir cambiando hasta el valor de P en la salida. Entonces, P sobre P0 es 200 sobre 300 kilopascales, ¿verdad? Si yo calculo ese cociente, me da 0.667. Ahora, este es un recorrido isentrópico, ¿verdad? Ocurre dentro de un ducto corto, dentro de una tobera de área variable. Entonces, si es un flujo isentrópico, voy a las tablas de flujo isentrópico. Ayer les presenté las tablas de flujo isentrópico y aquí, bueno, se las pongo, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo la columna P sobre P0, aquí.
Entonces, aquí nada más busco el punto 667. Ahora, voy a tener que interpolar, ¿verdad? Aquí está punto 6560 y punto 6821. Ahora, ojo, cuando ustedes buscan el P sobre P0, yo digo estoy por acá. Es más, si se van a la columna de la izquierda, aquí está la columna del número de MAC, ¿verdad? Es más, voy a amplificar esto. Voy a hacer más grande, digamos 200, ¿verdad? Ok. Entonces, P sobre P0 busco 667. Y aquí está. Del punto 667 van al número de MAC y cae entre punto 76 y punto 8. Pero ojo, este cociente también lo pueden encontrar si se van aquí, ¿verdad? También lo pueden encontrar aquí, aquí entre punto 64 y punto 68. Pero aquí el número de MAC que corresponde está entre 2.4 y 2.44. Entonces, ojo, aquí dice P sobre P0, punto 60 y tantos. Ahora, aquí junto al P sobre P0 hay una columna en blanco y aquí dice menos 1. Entonces, punto 68 y punto 64 es punto 68 por 10 a la menos 1 y punto 64 por 10 a la menos 1. Entonces, ojo, esto es engañoso, ¿verdad? Esto no corresponde a nuestro problema. El que corresponde a nuestro problema son estos valores de aquí, ¿verdad? Pero hay una manera muy fácil de corroborarlo. Si ustedes se fijan en el número de MAC es subsónico. Mientras que esto de la menos 1, ¿verdad? Aquí es supersónico, es un número de MAC arriba de 1. Y bueno, es una manera muy fácil de ver. Entre 1 y 2, todo el recorrido es subsónico. Porque estoy desde el reposo y estoy en la parte convergente. No hay parte divergente. Entonces, desde el reposo, a lo mucho, yo puedo subir mi velocidad hasta Mach 1. Entonces, dentro de esta tobera convergente, nada más puede haber flujo subsónico. Entonces, yo cuando entro con esto P sobre P0, ¿verdad? Obviamente el número de Mach debe de corresponder a un número de Mach menor a 1. Entonces, voy a la tabla de flujo isentrópico y busco P sobre P0, el valor que calculé, 0.667, y me fijo el número de Mach y me dice 0.784. Eso significa que el flujo, al recorrer la tobera, su estado termodinámico va cambiando, su velocidad va cambiando, y al llegar al punto 2, donde P sobre P0 es de 0.667, ¿verdad? A ese valor le corresponde un número de Mach de 0.784. Eso significa que aquí en la salida el número de Mach es 0.784. Ahora, ¿eso qué significa? Que esta presión la puedo seguir bajando más y el flujo lo puedo acelerar hasta que en la salida hay un número de Mach de 1, ¿verdad? En este caso no, en este caso con 200, ¿verdad? Me da un cociente de 0.667 y eso me da un número de Mach que no llegó a 1. Entonces significa que el flujo no está estrangulado. Si yo sigo bajando la presión del lado derecho, yo podría subir el flujo másico aún más. Pero bueno, yo como ingeniero fijé estos valores y el número de Mach en la salida es 0.784. Ahora bien, si el número de Mach es 0.784, ¿verdad? Yo en esta misma fila me voy ahora a la columna de T sobre T0. Y T sobre T0, para este número de Mach y este P sobre P0, hay un punto 8906. Entonces significa que en este punto su temperatura comparada con la temperatura inicial, ¿verdad? Es 0.8906. Claro, estamos hablando de temperaturas absolutas, ¿verdad? Entonces esto correspondería a 293 Kelvin. Ojo con eso, ¿verdad? Acuérdense que en termodinámica, cuando uno habla de cocientes, bueno, cualquier fórmula, ¿verdad? Uno tiene que manejar temperatura absoluta. Entonces, si el número de Mach es 0.784, ¿verdad? Yo voy a la columna T sobre T0 y digo, ok, 0.8906. Entonces, ¿cuál es la temperatura en la salida? La temperatura en la salida es T sobre T0 por T0. Entonces, este valor lo encuentro en tablas, ¿verdad? Aquí está. Y el T0, pues lo tengo aquí, ¿verdad? Ya en valor absoluto, ¿verdad? T0 es 293 Kelvin. Entonces, ahí está 293. Entonces, la temperatura en la salida lo obtengo con el cociente multiplicado por el valor al inicio. Y ahí está, 0.8906, por la temperatura absoluta, los 20 grados centígrados más el 273 para hacerlo Kelvin.
Y me dice que en la salida la temperatura es 261 Kelvin. Entonces el flujo al acelerarse fue bajando su temperatura. Y si llegó a una velocidad en la salida, a un número de Mach de 0.784, significa que se enfrió hasta 261 Kelvin. Es decir, menos 12 grados centígrados, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ¿por qué sacamos la temperatura? Recuerden, flujo másico es ρ por A por B. Ya tengo la presión aquí. Si tengo la temperatura acá, con la ley de gas ideal, yo puedo sacar el ρ, ¿verdad? Y ya con el ρ, ¿verdad? ρ por A por B me va a dar el flujo másico que estoy buscando, ¿verdad? Yo tengo los datos en la salida, ¿verdad? Tengo la presión en la salida, tengo el área en la salida, nada más tengo que calcular la velocidad en la salida, ¿verdad? Además del ρ, por eso sacamos la temperatura. Entonces, pero bueno, ya tenemos la temperatura. Ahora, vamos a sacar la velocidad en la salida. Si yo conozco el número de Mach en la salida, que es este, y conozco la temperatura en la salida, ¿verdad? La acabo de calcular, de ahí yo puedo sacar la velocidad en la salida. La velocidad es número de Mach por velocidad del sonido. Número de Mach por raíz de gamma RT. Entonces, el número de Mach en la salida es 0.784, ¿verdad? Lo acabamos de calcular, ¿verdad? Por raíz de gamma, recuerden, estamos hablando de aire. Entonces, aire significa que gamma es 1.4, ¿verdad? Gamma. En aire, la R en sistema internacional es 286.9, ¿verdad? Vamos a redondear a 287. Y la temperatura la acabamos de calcular, 261 Kelvin. Otra vez, la temperatura siempre en valores absolutos. Y eso me va a dar la velocidad. Entonces, el flujo se fue desde 0 en el punto 1, se aceleró en la garganta, justo en la salida, se aceleró hasta 254 metros sobre segundo, ¿verdad? Esto todavía no es velocidad sónica, ¿verdad? Llegamos al 78.4% de la velocidad sónica. El número de Mach, 0.184. Ok, ahora bien, para este número de Mach, entonces, ¿qué conozco yo? Conozco, en este número de Mach, justo en la salida, conozco la temperatura y la presión. Así que de ahí puedo calcular la densidad, ¿verdad? Y también conozco la velocidad ahí, la velocidad es 254. Entonces ya puedo calcular el flujo másico, ρ por A por B. ρ es P sobre RT. Estamos hablando de aire, ¿verdad? Entonces esto es 287. ¿Verdad? La presión es la que yo como ingeniero puse, ¿verdad? La de 200 kilopascales. La que yo procuré de ese lado, ¿verdad? Entonces, bueno, R es 287, la temperatura la acabamos de calcular, 261. Esa es la ρ. Ahora, vamos con el área. El área es el área correspondiente a un diámetro de 4 centímetros, justo en la salida, ¿verdad? Entonces va a ser pi cuartos de diámetro al cuadrado, el diámetro en metros, ¿verdad? Y luego tenemos la velocidad. La velocidad en la salida es 254 metros sobre segundo. Y bueno, eso me va a dar un flujo másico de 0.852 kilogramos por segundo, ¿verdad? Porque todos los datos los metí en el sistema metro kilogramos segundo, entonces kilogramos por segundo. Ahora, les recuerdo, en la salida, el PR, para un PR de 200 kilopascales, el flujo se aceleró en la parte convergente desde 0 hasta un número de Mach de 0.784. Si yo sigo bajando la presión todavía más, puedo acelerar el flujo aquí adentro hasta que el número de Mach sea 1. Aquí el número de Mach no es 1, entonces el flujo no es estrangulado todavía. Significa que yo puedo seguir bajando la presión más para ir subiendo el flujo básico y la velocidad de la salida. Es decir, todavía puedo acelerar todavía más el flujo en esta tobera, ¿verdad? Actualmente está a 254 metros sobre segundo en la salida, con un flujo básico de menos de 1 kilogramo por segundo. Entonces, uno como ingeniero, nada más le mueve la presión de este lado y con el uso de tablas o de las fórmulas que vimos ayer, que a eso corresponden las tablas, nosotros podemos regular la velocidad de flujo másico dentro de una tobera. Pero como pueden ver, es algo sofisticado, ¿verdad? No es algo, uno jugando con la presión, uno controla la velocidad dentro de una tobera, pero es algo sofisticado, ¿verdad? Hay que utilizar estas fórmulas
para ir regulando eso. Bueno, ese es el flujo en la parte convergente. Ahora, si yo bajo la presión y hay un flujo sónico en la garganta, es decir, si llego a estrangular el flujo, entonces en la parte divergente yo puedo seguir acelerando el flujo. Todo dependiendo de la presión que haya puesto de este lado. Ahora, vamos a ver qué pasa en la parte divergente. Es interesante lo que pasa ahí. Y aquí se pone todavía más complejo de lo que ya lo hemos estado viendo. Entonces vamos a ver. Tobera convergente, divergente. ¿Verdad? Ahora vamos a añadirle la parte divergente. Entonces, varios tipos de flujos pueden ocurrir en una tobera convergente, divergente. Si la diferencia de presiones entre el inicio y el final de la tobera es suficientemente grande, el flujo puede acelerarse desde el reposo hasta velocidades supersónicas en la salida. Claro, llegando al punto sónico, pasando por el flujo sónico en la garganta. Si P sobre P0, si la presión al inicio comparada con la presión al final, si la diferencia es lo suficientemente grande para provocar un flujo sónico en la garganta, ¿sí? Aún así, yo podría no tener flujo supersónico en la salida. Aún así. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir ondas de choque normales en el segmento divergente. Entonces, ya vemos que en la parte divergente, todavía se vuelve un poquito más sofisticado el uso de una tobera. ¿Verdad? Ahora bien, pero y aquí hay otras observaciones que voy a ir mencionando, pero vamos a explicar una vez qué es lo que puede ir pasando. Entonces, fíjense bien, yo como ingeniero digo, el P0 del lado izquierdo ya está dado, el flujo va de aquí para acá. Entonces, el P0 aquí ya está dado. Yo como ingeniero voy a ir bajando la presión de este lado para ver qué tanto se acelera el flujo. Ahora bien, vamos a suponer que al inicio es la misma presión del lado izquierdo y del lado derecho. Si es la misma presión, pues no hay flujo. Tiene que haber una diferencia de presión para empujar el flujo. Entonces vamos a suponer que yo bajo la presión un poquito. Entonces hay un nivel P0, y vamos a suponer que del lado izquierdo el PR yo lo bajo un poquito, lo bajo a un nivel A. Es decir, apenas lo bajo un poquito. Pues el flujo va a ser lento aquí adentro. Como es subsónico en la parte convergente, porque parto del reposo, la presión va a ir el flujo se va a ir acelerando hasta una velocidad máxima en la garganta. Pero si la diferencia de presión no es muy grande, ¿verdad? Hay una diferencia de presión chiquita. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo se va a acelerar, no va a llegar al punto sónico, ¿verdad? Pero lo cierto es que mientras se acelera en la parte convergente, mientras se acelera, su presión va a ir bajando. Entonces, la presión va a ir bajando. Aquí está la evolución de la presión. Empiezo desde P0 y va a ir bajando. Y va a llegar a un mínimo justo cuando llegue a la velocidad máxima de su recorrido. Ahora, como no llegó al punto sónico, en la parte divergente se va a desacelerar. Y al desacelerarse, su presión empieza a subir de nuevo, ¿verdad? Entonces, el estado termodinámico es tal que la presión baja y luego sube. Pero como todo el recorrido es isentrópico, la transformación del estado termodinámico ocurre de tal manera que el estado termodinámico se va transformando isentrópicamente hasta empatar la presión que yo impuse en la salida. Entonces la presión baja isentrópicamente, al desacelerarse vuelve a subir isentrópicamente hasta empatar la presión en la salida. Eso es cuando la presión está apenas abajito del P0. Vamos a ver qué pasa si yo modifico esto. Ahora imagínense que yo sigo bajando la presión aquí del lado derecho y ahora la bajo hasta un nivel B. La bajo hasta un nivel B. Ahora, y ese nivel B está apenitas encima del crítico, apenitas. Si no llega al punto crítico es una pizca arriba, lo que va a pasar es que el flujo se va a acelerar y le va a faltar una cosa de nada para llegar al punto sónico en la garganta. Vamos a suponer que aquí el número de Mach es 0.9999, ¿verdad? Pues 0.999, etc. Entonces el flujo se acelera, no llega al punto sónico y se desacelera.
la presión baja y luego vuelve a subir, tal como en el caso anterior. Solo que ahora va a bajar más, ¿verdad? Va a bajar más porque el flujo se aceleró más. Entonces la presión baja isentrópicamente, pero baja más porque ahora va más rápido. Pero como no llegó al punto sónico, se desacelera. Entonces ahora, al desacelerarse, la presión vuelve a subir isentrópicamente hasta empatar la presión en la salida. Pero ojo, esta presión está una pizca arriba del crítico. Si la bajo una pizca más, ya llegué a esa presión crítica. Ahora, si yo la bajo un poquito más, al llegar a esa presión crítica, adivinen qué, ya tengo flujo estrangulado. Entonces, si yo bajo la presión un poquito más, ya el flujo másico aquí es un flujo másico máximo. Ya es un flujo másico máximo. Entonces, ya a partir de este punto para abajo en presión, ya es un flujo estrangulado. Ya no puedo aumentar el flujo másico. Entonces, yo digo, ¿por qué bajar? ¿Por qué seguir bajando la presión? Ah, vamos a ver. Entonces, vamos a suponer ahora que yo sigo bajando la presión, y ahora la presión ya no es entonces ya bajo la presión pedacito abajo del PR crítico, ¿verdad? Pedacito abajo del PR crítico. Entonces, ya rebasé el PR crítico y lo bajé un pedacito abajo del PR crítico. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el flujo desde el reposo se va a acelerar y va a llegar a una garganta sónica, ¿verdad? Y al llegar a la garganta sónica se sigue acelerando supersónicamente en la tobera, en la parte divergente. Entonces, en la parte convergente, la presión va bajando, va bajando, va bajando de la misma manera que lo hizo hace rato, cuando estaba prácticamente en el PR crítico. El flujo ya no se va a acelerar más en la parte convergente. Cuando llegó a punto 999, prácticamente, si yo le bajo un poquito más, el flujo está estrangulado. Entonces, prácticamente la misma velocidad en la parte convergente. En la parte convergente ya no cambia nada. Entonces, en la parte convergente, desde esta presión crítica hacia abajo, ¿verdad? Si yo en el lado derecho, desde aquí, el PR, yo lo sigo bajando, en la parte convergente, las cosas no cambian, las cosas siguen exactamente iguales, ¿verdad? Ok, voy a llegar al punto sónico, subió un poquito más, pero si yo sigo bajando la presión acá, aquí no cambia absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, y se puede observar aquí en esta curva. En esta curva la presión va bajando a medida que el flujo se va acelerando, ¿verdad? Pero va a llegar a un mínimo, ¿verdad? Que es el punto sónico. Ahora bien, ¿pero qué es lo que va a pasar una vez que pase la garganta? El flujo se empieza a acelerar supersónicamente en la parte divergente. Y al acelerarse, ¿adivinen qué? Pues la presión va a seguir bajando, va a seguir bajando, va a seguir bajando, siguiendo un recorrido isentrópico, una transformación de estado termodinámico isentrópico. Pero va a llegar un punto, entonces va a seguir bajando. La presión va a seguir bajando mientras avanzo. Pero voy a llegar a un punto donde el flujo se va a dar cuenta, ¿verdad? En este punto de aquí. Entonces el flujo se acelera, llega al punto sónico y sigue acelerando. Pero cuando el flujo llega aquí, llega a un punto donde el flujo se da cuenta que si sigue esa trayectoria isentrópica, no va a empatar la presión que yo fijé en la salida. En la salida yo fijé esta presión. Entonces yo sigo este recorrido, yo no voy a empatar la presión en la salida. Y entonces ahí interviene la naturaleza, y la naturaleza impone una onda de choque. Y la onda de choque es un fenómeno donde el flujo cuando atraviesa la onda de choque, la presión cambia abruptamente, subiendo. La temperatura cambia abruptamente, subiendo. Y la velocidad cambia abruptamente, pero baja. Y esto en conjunto hace que el número de Mach abruptamente baje. Entonces, el flujo se acelera, ok, la presión va a ir bajando. Se sigue acelerando, la presión va a ir bajando.
no va a empatar isentrópicamente, sigue este recorrido, no va a empatar la presión que yo puse en la salida, el punto C. Entonces la naturaleza interviene e impone una onda de choque. Esta onda de choque, ¿qué es lo que va a hacer? Que en este punto, la presión al pasar de un lado al otro, la presión suba abruptamente. El flujo al atravesar la onda de choque, su presión sube. Da un salto abrupto y llega a este punto. Pero ahora la presión ya es más arriba de la que era. Pero no solo el flujo al atravesar la onda de choque no solo subió su presión, también subió su temperatura y bajó su velocidad. Y en conjunto significa que bajó el número de Mach. No solo eso, el estado termodinámico y la velocidad cambian de manera tal que si el flujo era supersónico de un lado, es subsónico del otro. Entonces la naturaleza impone para ajustar las cuentas, porque en este camino no voy a empatar lo que yo había fijado. Entonces, del otro lado de la onda de choque, ahora resulta que el flujo es subsónico. Y al ser subsónico de una parte divergente, no le queda otra más que desacelerarse, ¿verdad? Ya vimos eso el día de ayer. Y al desacelerarse, ahora sí, su presión va a ir subiendo isentrópicamente hasta empatar la presión en la salida. Entonces, dependiendo de dónde ponga yo esta presión C, ¿verdad? Es donde ocurre la onda de choque para que al pasar el flujo del otro lado empate la presión que yo puse isentrópicamente hasta la salida. Entonces, fíjense bien, si yo, por ejemplo, el PR, si yo este punto C lo bajo un poquito, por ejemplo, si yo sigo bajando la presión, ¿verdad? Y ahora ya no estoy aquí, ahora estoy acá, más abajo del punto C, ¿qué es lo que va a pasar? Que el flujo como el punto C está más abajo ahora, ¿verdad? El flujo va a aguantar un poquito más antes de dar el salto. Ahí sí, lo va a dar, ¿verdad? Y luego del otro lado del salto ya es subsónico y se va a desacelerar y su presión va a subir hasta empatar la presión de la salida. Entonces, entre más baje yo la presión, cuando yo bajaba la presión a cierto valor, la onda de choque ocurre en un punto. Si yo sigo bajando la presión, la onda de choque ocurre después. Y si yo sigo bajando la presión, la onda de choque ocurre después. Simplemente cambia el lugar donde yo pongo, donde ocurre el choque. El choque se va postergando entre la presión ocurre más abajo. Pero va a llegar un momento en que yo sigo bajando la presión del lado derecho hasta que el choque ocurra precisamente en la salida. Y esa presión es el punto D. Entonces, en el punto D, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo bajo la presión del lado derecho hasta el punto D, el flujo se acelera hasta Mach igual a 1 en la parte convergente, se sigue acelerando en la parte divergente hasta el final, pero justo antes de salir, fíjense bien, la presión al acelerarse en la parte convergente, la presión va a ir bajando y llego a este punto. Al seguir en la parte divergente, la presión sigue bajando y llego a este punto. Pero la presión en este punto no es la presión que yo puse aquí. Entonces la naturaleza pone el choque aquí y el salto de propiedades ocurre de tal manera que al dar el salto ya empaté la presión de salida. Entonces esto sigue y al dar el salto, ¿verdad? La presión cambia abruptamente hasta empatar la presión que yo puse en la salida. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, repasando, ¿verdad? Repasando. Si yo voy bajando la presión de este lado, el flujo cada vez va a ir más rápido. Si yo bajo la presión hasta un valor crítico, llega a un valor sónico en la garganta y se sigue acelerando. Pero si yo bajo la presión abajito del crítico, aparece una onda de choque. Y si yo sigo bajando la presión, la onda de choque ocurre después. Si yo sigo bajando la presión, la onda de choque ocurre después. Si yo sigo bajando la presión, la onda de choque ocurre después. Y va a llegar un momento en que yo bajo la presión y la onda de choque ocurriría
precisamente en la salida, ¿verdad? Ahora, cuando la onda de choque ocurre precisamente en la salida, son condiciones casi perfectas, pero no son perfectas. ¿Por qué? Porque cuando la onda de choque ocurre en la salida, ok, yo tengo flujo que se fue acelerando hasta velocidad sónica, yo tengo flujo que se fue acelerando hasta velocidad supersónica, pero en la salida la onda de choque me lo echó todo a perder, me lo hizo subsónico. Entonces el chorro que sale de la tobera, pues es subsónico. Entonces, ¿para qué puse esto? Si esto es para acelerar el flujo. Entonces yo como ingeniero todavía tengo que bajar la presión más, si es que yo quiero un chorro supersónico en la salida, que no haya una onda de choque que me lo eche todo a perder, ¿verdad? Entonces yo como ingeniero tengo que seguir bajando la presión y eso es lo que voy a hacer. Ahora bien, lo ideal es bajar la presión del lado derecho hasta que la presión sea la presión que corresponda a que cuando el flujo se acelera para salir supersónicamente en la salida, que la presión baje isentrópicamente hasta empatar esa presión que yo puse en la salida. Pero ¿qué pasa en ese intervalo de presiones entre el punto D, que es la presión cuando ocurre el choque en la salida, ¿verdad? Y el punto F, que es cuando el flujo sale libremente sin choque, ¿verdad? Entre este valor, entre la presión que provoca un choque de la salida y la presión que haga que esto salga limpiamente, todavía hay un pequeño intervalo, ¿verdad? Hay un intervalo de valores de presión desde que todavía no he definido qué es lo que pasa ahí. Entonces, cuando yo bajo la presión aquí en la salida de la tobera, de tal manera que las presiones están entre el punto D y el punto F, es decir, entre que ocurre un choque en la salida y que no ocurre nada, todavía hay un intervalo de presiones que yo puedo provocar aquí en la salida, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando yo pongo las presiones dentro de este intervalo? Pues lo que ocurre es lo que yo digo aquí. Si la diferencia de presiones no es lo suficientemente grande para provocar flujo sónico en la garganta, no miento, no es esto, es lo que sigue. Es este. Pueden ocurrir choques oblicuos y ondas de expansiones, bueno, choques oblicuos, ¿verdad? Para determinados valores de P0 menos PR. Entonces, si la diferencia de presión entre P0 y PR es de tal tamaño que caigo en este intervalo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el flujo se va a acelerar desde el reposo hasta velocidades supersónicas en la salida. Y uno puede decir, ya la hice. Pues no, porque entonces el flujo, la naturaleza va a ajustar las cuentas acá afuera, acá afuera. Recuerda que lo que yo quiero es un chorro que salga limpio, porque este chorro tal vez me mueva una turbina o algo, ¿no? Entonces yo quiero que el chorro salga limpiamente. Pero entonces uno dice, bueno, pues si yo estoy en este intervalo de presiones, pues ya libré la tobera. Sí, pero la naturaleza entonces lo que va a hacer es que va a ajustar las cuentas acá afuera. Si el intervalo de presiones, las presiones que yo impongo en la salida, caen entre estos dos valores, entre que ocurre un choque justo en la salida o que el flujo sale limpiamente, entre esos valores de presión, lo que va a ocurrir es que ocurren choques oblicuos. Es decir, el flujo libra la tobera con velocidad supersónica, no hay problema, pero la naturaleza ajusta las cuentas afuera de la tobera, provocando ondas de choques con patrones complicados. Pero bueno, lo importante es que el flujo al salir de la tobera, yo dije, ya la hice, ya es supersónico, sí, pero no tiene que pasar por estos choques oblicuos afuera. Y al pasar, va a tener que atravesar alguna onda de choque y adivinen qué, ahí me lo echó todo a perder, porque si aquí es supersónico, ¿verdad? Si aquí el número de Mach es mayor a 1, al pasar por la onda de choque, otra vez me lo hizo subsónico. Entonces el chorro, otra vez me sale subsónico. Lo subsónico no se convirtió adentro de la tobera, pero se convirtió afuera, ¿verdad? Entonces, uno como ingeniero, ¿verdad? No le puede dar la vuelta al asunto. Si uno quiere que salga un chorro limpio, supersónico, uno tiene que poner una presión
uno tiene que poner una presión de nivel F. ¿Qué es nivel F? Que el flujo al acelerarse primero subsónicamente y luego supersónicamente, si yo sigo la huella a la caída de presión isentrópica, bueno, la presión que corresponde a la salida es debido a esa aceleración supersónica, es la presión que yo como ingeniero tengo que imponer en la salida de la tobera para que el flujo empate la presión de salida y siga su camino sin ningún obstáculo, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel F. Entonces, yo como ingeniero, yo a lo que le tiro, cada vez que yo veo una tobera convergente, divergente, yo le tiro a que la presión en la salida corresponda al nivel F, ¿verdad? Al nivel F. El nivel F es la caída de presión subsónica y supersónica, ¿verdad? Que dicta en la transformación de estados termodinámicos. Si yo calculo esta presión de F y yo como ingeniero impongo esa presión de F de este lado, entonces yo tengo asegurado que el flujo se va a transformar hasta la salida y va a seguir su camino sin ningún choque, ya proporcionándome a mí ese chorro supersónico que yo necesito para realizar algún trabajo. Ahora, uno puede decir, ¿qué pasa si yo como ingeniero pongo esa presión del nivel F y todavía lo bajo más hasta un nivel G, una presión abajo del nivel F? Bueno, ahí no es tanto daño. Fíjense bien que ahí hasta es benéfico bueno, significa que el flujo todavía puede ir más rápido. Entonces, fíjense bien, en la tobera yo aceleré el flujo primero subsónicamente y luego supersónicamente. Si la presión en la salida es nivel F, significa que tengo un chorro supersónico con la velocidad que yo tenía justo en la salida de la parte divergente, sin ser contaminado después por ningún choque. Pero si yo sigo bajando la presión aquí, ahora la naturaleza va a intervenir. La naturaleza va a intervenir otra vez aquí afuera, pero con lo contrario un choque. Ahora me va a hacer ondas de expansión. Ondas de expansión. Y las ondas de expansión lo que hacen es que después de la velocidad que yo gané aquí en la salida, las ondas de expansión todavía van a acelerar más el flujo. Todavía más. ¿Verdad? Eso es para presiones abajo de esa presión F que me asegura que la tobera hizo su trabajo. Entonces, el nivel F, yo lo que tengo es un recorrido supersónico. Bien, el nivel G. Bueno, el nivel F es el que acabo de explicar. Yo aquí pongo la presión. Aquí pongo la presión de la evolución termodinámica de la presión adentro de la tobera y eso me asegura un chorro sin contaminar después. Y si yo bajo la presión a un nivel G, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Adentro de la tobera las cosas se ven exactamente igual. Exactamente igual. Solo que en la salida de la tobera el flujo se va a acelerar todavía más, pero ya afuera. Entonces, moraleja, ya desde el choque afuera, lo que pasa dentro de la tobera es lo mismo. Cuando ocurren los choques oblicuos afuera, el flujo dentro de la tobera es el mismo que cuando tengo el nivel F o cuando tengo el nivel G. Eso sí, en el nivel E, cuando ocurren los choques oblicuos afuera, la naturaleza se encarga de echarme a perder el trabajo que se hizo adentro de la tobera. Cuando escojo el nivel F, la naturaleza me respeta lo que ocurrió dentro de la tobera. Y cuando pongo el nivel G afuera, la naturaleza todavía me ayuda más, me acelera todavía más el flujo de lo que ya se aceleró dentro de la tobera. Entonces, esas son las distintas cosas que pueden ocurrir en una tobera convergente, divergente, ¿verdad? Entonces, bueno, como pueden ver, son cosas, uno como ingeniero, si uno ve una tobera convergente, la diferencia de presiones a lo mucho me acelera el flujo hasta el punto sónico en la garganta, ¿verdad? Ahora, uno como ingeniero, si ve una tobera convergente, divergente, es la responsabilidad de uno asegurarse que la velocidad, que el chorro que salga de ahí sea supersónico, porque si no, ¿para qué puse esto? ¿Verdad? Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que la presión aquí yo la tengo que bajar,
La presión aquí la tengo que bajar hasta un nivel F o más abajo, ¿verdad? Si es a un nivel F, la velocidad del chorro es la velocidad que aceleró la tobera justo en el punto de salida. Si escojo un nivel más abajo, significa que la velocidad que ocurre en la salida, la naturaleza todavía lo va a acelerar aún más en la salida, con ondas de expansión. Entonces, como pueden ver, manejar una tobera convergente y divergente, pues sí requiere de cierto conocimiento de la física de lo que ocurre ahí adentro, ¿verdad? Ahora, uno como ingeniero, si uno regula la presión en la salida, pues como les dije, pueden ocurrir choques aquí adentro, ¿verdad? Choques perpendiculares al flujo. A esas ondas de choque que la naturaleza mete ahí, ¿verdad? Modifican la situación. El flujo va de supersónico a subsónico a la hora de atravesar, ¿verdad? Entonces, no solo eso, esto genera entropía. Entonces ya tenemos un recorrido isentrópico antes de la onda de choque y un recorrido isentrópico después de la onda de choque. Ya el problema se parte en dos. Entonces yo tengo que utilizar tablas de flujo isentrópico para analizar el recorrido antes y tablas de flujo isentrópico para analizar el flujo después. Pero son dos problemas distintos, porque la onda de choque interrumpe esa continuidad isentrópica, ¿verdad? Entonces cuando tengo una onda de choque dentro de una tobera, pues para empezar no voy a tener la velocidad del chorro supersónico que yo quería en la salida. Pero aparte de eso, para analizar lo que está pasando acá adentro, tengo que analizar dos tramos de flujo isentrópico, antes y después. Porque cuando el flujo atraviesa la onda de choque, hay un cambio de entropía ahí. Entonces, hablemos de ondas de choque y ya vamos a acabar. Entonces, ¿qué son las ondas de choque? Son ondas de gran amplitud de gases. Entonces, cuando hablamos nosotros de ondas sonoras, dijimos que las ondas sonoras eran pequeños cambios. Cuando un flujo atravesaba una onda sonora, ocurrían pequeños cambios de estado termodinámico. Ahora, cuando hablamos de ondas de choque, cuando un flujo atraviesa una onda de choque, ¿verdad? Cuando un flujo atraviesa una onda de choque, ahora el cambio termodinámico puede experimentar cambios grandes, ¿verdad? Les decía, la presión sube, la temperatura sube, la velocidad baja. Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, cuando un flujo atraviesa una onda de choque, yo tengo un estado termodinámico inicial, presión, temperatura y densidad, y al atravesar la onda de choque, la presión y temperatura suben, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a la velocidad? Si yo tenía cierta velocidad, al atravesar la onda de choque, la velocidad baja. No solo eso, antes de la onda de choque, el flujo tenía cierta entropía. El flujo al atravesar la onda de choque, su entropía sube. Pero lo más importante, el estado termodinámico, la velocidad, en conjunto, dicen que debe haber un flujo supersónico para que haya una onda de choque. Pero del otro lado de la onda de choque, adivinen qué, el flujo se hace subsónico, ¿verdad? Entonces, ahora, todo esto lo vamos a poder apreciar con fórmulas, ¿verdad? Pero por ahora nada más les digo de qué se trata. Ahora, el flujo cuando atraviesa una onda de choque, la onda de choque es un fenómeno que la naturaleza, pues, interpone, ¿verdad? Interviene para modificar las cosas, para que las cosas cuadren a uno y otro lado del flujo. Pero la onda de choque es algo que ocurre a nivel molecular. Y es más, su espesor es muy pequeño, de 10 a la menos 4 milímetros, casi una escala molecular. Entonces es algo que la naturaleza fabrica, ¿verdad? O impone, pero es un cambio a nivel molecular que de alguna manera hace que todo a nivel macro cuadre, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa cuando el flujo atraviesa una onda de choque. Ahora, las ondas de choque pueden ser normales o pueden ser oblicuas. En toberas, si son oblicuas, ocurren afuera. Y son normales si ocurren adentro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues pueden ocurrir de distintas maneras, pero en toberas son perpendiculares al flujo si ocurren adentro, pueden ser inclinadas si ocurren afuera, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Cuando el flujo atraviesa una onda de choque, se deben de cumplir los balances de masa, de energía y de momento lineal.
Si yo hago un balance de masa al flujo que atraviesa una onda de choque, yo llego a esta fórmula. Si yo hago un balance de energía del flujo que atraviesa un choque, yo llego a esta fórmula que vimos anteriormente, ¿verdad? El balance de energía que ya conocemos. Y si hago un balance de momento lineal en el flujo que atraviesa un choque, pues llegamos a esta fórmula. Ahora, mezclando estas tres fórmulas, las ecuaciones de balance, si yo las mezclo, puedo llegar a distintas expresiones. Por ejemplo, ¿cómo se compara el número de Mach antes con el número de Mach después? Claro, esto después de mucha álgebra, ¿verdad? ¿Cómo se compara el número de Mach antes con el salto de presión que ocurre a través de la onda de choque? ¿Cómo se compara el número de Mach antes con el salto de temperatura que ocurre a través del choque? Entonces, ahora bien, esta fórmula y esta fórmula también la podemos identificar en tablas. Yo aquí tengo tablas de ondas de choque perpendiculares. Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande y ya vamos a acabar. Si ustedes se fijan aquí, si yo conozco el número de Mach antes del choque, yo puedo conocer el número de Mach después del choque. Puedo conocer el salto de presiones y puedo conocer el salto de temperaturas. Y otra propiedad de la cual hablaré el día de mañana, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que esta tabla me dice que si yo conozco Mach 1, yo puedo determinar el Mach después del choque, el salto de presiones y el salto de temperaturas. Claro, son cantidades que están aquí, esas cantidades que aparecen en las tablas son estas fórmulas que yo puse aquí. Ahora, esas tablas son para aire, significa que la gama es 1.4. Entonces, las tablas son para aire. Si fuera otro gas, las tablas ya no sirven, pero aquí tienen las fórmulas para calcular las cantidades pertinentes. Y bueno, de estas ecuaciones, si uno analiza el salto de presiones y el salto de temperaturas, ¿verdad? Y uno calcula las entropías correspondientes, uno se va a dar cuenta que las ondas de choque solamente pueden ocurrir cuando el flujo es supersónico, y si el flujo es supersónico, del otro lado tiene que ser subsónico a fuerzas. Entonces, esa conclusión se llega si uno calcula los saltos de presión, el salto del número de Mach, y uno hace un análisis del estado termodinámico, uno se da cuenta que esas ondas de choque matemáticamente solamente pueden ocurrir cuando el flujo es supersónico, y si ocurre, del otro lado va a ser subsónico. Entonces, el día de mañana vamos a hacer un ejercicio ya de una tobera convergente-divergente utilizando estas fórmulas o las tablas que les acabo de mostrar, ¿verdad? Que por cierto ya subí a la plataforma. Entonces, el día de mañana vemos un ejercicio y con este ejercicio vamos a acabar el curso, ¿verdad? Entonces, mañana acabamos el curso, pero bueno, esto es algo importante, ¿verdad? Entonces, eso vemos el día de mañana. Entonces, ahorita voy a subir el apunte a la plataforma. Ya estamos por terminar. Archivos. Materiales de clase, unidad 4. Entonces, este es el apunte 12. Vamos a subirlo. El apunte 12. Ahí está. Entonces, aquí está. Ahí está los apuntes, ¿verdad? Los escenarios para cada nivel de presión que yo especifique aquí. Y las fórmulas de las ondas de choque, ahí está. Y también ahí está el ejercicio que vamos a ver mañana. Entonces, y lo voy a explicar con detalle, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, bueno, entonces, ya con todo lo que hemos visto, ya vieron que uno como ingeniero, si uno va a poner a funcionar una tobera para gases, uno tiene que hacer muchos cálculos para asegurar de que la tobera me produzca un chorro de la velocidad que yo quiera, ya sea subsónico o supersónico. Yo tengo un control de eso, pero tengo que moldear la evolución del estado termodinámico para que velocidades, presiones y temperaturas todo cuadre. Estoy moldeando el número de Mach desde la entrada hasta la salida, tratando de evitar ondas de choque, ¿verdad? Sobre todo si tengo secciones divergentes. Entonces, como pueden ver, ya la labor de un ingeniero en el manejo de esos dispositivos, pues es algo sofisticado, ¿verdad? Uno tiene que hacer los cálculos antes de simplemente ponerla a operar. Bueno, mañana vemos un ejercicio ya para ver cómo se conjuga todo, ¿no? El ejercicio de mañana va a ser importante. Entonces, eso es todo por hoy. Tengo la grabación.